Hola, yo soy el doctor Ricardo Becerril y el día de hoy vamos a hablar de oftalmoscopía directa. En la clínica, la manera que nosotros tenemos de investigar, de indagar qué es lo que le está sucediendo a un paciente, qué es lo que le está llevando a un proceso de enfermedad, es utilizando nuestros sentidos, utilizando nuestros ojos, utilizando nuestro tacto, nuestro olfato, nuestro oído e inclusive, en algunas ocasiones muy particulares, nuestro gusto, nuestros 5 sentidos. Sin embargo, nuestros 5 sentidos muchas veces se ven limitados porque nuestro organismo pues, es un organismo que está cerrado, no podemos siempre que queramos abrirlo para poder investigar qué es lo que está sucediendo. Y esa es precisamente la base de la clínica, el uso de nuestros sentidos para poder indagar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que le está sucediendo al paciente. Como un armamento muy preciso, muy particular, tenemos nosotros precisamente el oftalmoscopio. El oftalmoscopio es un aparato que nos permite ver el fondo de ojo y en oftalmología tenemos 2 tipos de estos equipos, que es el oftalmoscopio directo y el oftalmoscopio indirecto. El oftalmoscopio directo, que es el que vamos a hablar hoy, es una creación de este personaje que nosotros vemos aquí, que es el doctor Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz. Lo vamos a dejar solamente en Helmholtz, porque pues, el nombre es bastante largo, pero es un personaje verdaderamente trascendental en la historia de la medicina. Nosotros generalmente asumimos que todo lo que vemos ya está hecho, ya está realizado, y asumimos que siempre ha sido así, y no necesariamente es así. Nosotros pensamos que el internet, que el teléfono celular, que las computadoras es algo que hoy tenemos verdaderamente al alcance de la mano, y siempre ha sido así. No siempre ha sido así. En la medicina pues pasa algo similar. Nosotros vemos los oftalmoscopios, todos ustedes los conocerán en los consultorios de médicos generales, en los consultorios de urgencias, de internistas, y los ven y dicen, bueno, esto siempre ha estado aquí. No, esto no siempre ha estado aquí. La medicina ha sido un proceso de crecimiento, de creatividad, de invención, de inteligencia, de habilidad, y estas personas que nosotros vemos como Helmholtz son las personas, los genios que nos dieron precisamente el sustento de lo que hoy conocemos como la medicina. Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz nació el 31 de agosto de 1821 en Potsdam, Alemania. Él, en el año de 1838, como la edad que la mayor parte de nosotros iniciamos la carrera de medicina, inició su propia carrera de medicina y terminó en 1842. Es muy importante saber que ellos no estudiaban medicina como la estudiamos nosotros. Ahorita nosotros tenemos materias como farmacología, integración básico-clínica, materias ya muy específicas. Esas materias no existían en aquel entonces. ¿Qué estudió este señor Helmholtz en aquel entonces? Bueno, pues estudió física, matemáticas, biología, botánica, y ellos fueron creadores precisamente de la medicina tal cual como nosotros la conocemos el día de ahora. Él terminó en 1842 su carrera y entonces realizó ya su servicio como médico en el Hospital Militar La Charité de Berlín. El Hospital Militar La Charité de Berlín es hoy día muy famoso. Hoy, 29 de julio del 2020, porque en este hospital se están llevando pruebas clínicas para la vacuna contra el SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad que conocemos como COVID-19, que está azotando a la humanidad actualmente con una pandemia. Y hoy ese hospital es muy famoso por esa situación, pero el hospital data desde precisamente estos años. Ahí en ese Hospital Militar La Charité de Berlín, Helmholtz se interesa por el ojo, los oídos y su fisiología. Como les platicaba hace un momento, nosotros damos por hecho que todo existe como ya lo conocemos. Les comento que en el año de 1924, en México, se escinde la especialidad de ojos, oídos, nariz y garganta en 2 especialidades diferentes, oftalmología y otorrinolaringología, a través de la fundación de la Sociedad Mexicana de Oftalmología por el doctor Manuel Uribe y Troncoso, que era oftalmólogo, todos ellos formados casi siempre precisamente en hospitales europeos, en Francia, en Alemania, porque aquí en México no existían los entrenamientos o las especialidades. Pero es hasta 1924 cuando se escinden estas 2 especialidades. Helmholtz, al interesarse por el ojo, el oído y su fisiología, bueno, pues empieza a tener la inquietud de que hay que tratar de ver más allá de lo que podemos ver con la exploración inicial, la inspección
de los párpados, de las cejas, la palpación del reborde orbitario, los movimientos oculares, la inspección de lo que es la superficie ocular, la conjuntiva, la esclerótica y la córnea. Entonces dice, bueno, quiero ver el fondo de ojo. Sin embargo, Helmholtz no fue el primero que estuvo inquieto por saber qué estaba pasando en el fondo de ojo. La inquietud científica existe desde que existe el ser humano. Ya desde 1704, Mary, que era un biólogo, tenía la inquietud de saber cómo era el fondo de ojo de un animal. Y entonces él vio por primera vez en 1704 el fondo de ojo de un gato. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo mediante un mecanismo que actualmente sería reprobable. Él lo que hizo es que en una pila de agua ahogó un gato. Y entonces el gato, al morir, sufre una midriasis, que es una dilatación de la pupila, y a través del agua, que tiene un índice de refracción diferente al aire, tiene un índice de refracción mayor, lo cual hace que aumente el tamaño de las estructuras, él pudo ver el fondo de ojo de un gato. Obviamente, pues no podríamos hacer eso clínicamente con ningún ser vivo, por lo cual se estudió más adelante cómo se podía hacer con un equipo externo que nos permitiera precisamente no ahogar a un gato o a un ser humano. Y entonces, por ahí de 1847, Babbage, que era un médico también, crea un aparato para ver el fondo de ojo. Este aparato que él crea para ver el fondo de ojo no tuvo mucho éxito. No hay registros físicos en aquel tiempo, a pesar de que ya comenzaba la literatura científica a surgir. De hecho, estamos hablando de la etapa en la que físicos como Maxwell comenzaban a hablar de óptica física. Más adelante Einstein, a finales de los 1800, estaría presentando o estudiando sus primeras teorías de óptica cuántica y de la teoría de relatividad. No existía la difusión como existe actualmente. Se dice, anecdóticamente, no se sabe en realidad, que el aparato de Babbage era mejor que el de Helmholtz. Sin embargo, nunca lo podremos saber. ¿Qué hizo Helmholtz? Bien hecho, que en 1850, específicamente el día 6 de diciembre, presentó en la Sociedad de Física de Berlín, en esa misma sociedad donde Einstein presentó su teoría de la relatividad, su Augenspiegel. El Augenspiegel, o lo que es el espejo del ojo, es este aparato que nosotros tenemos aquí. Este sí está registrado. Así fue el primer oftalmoscopio que presenta Helmholtz en la Sociedad de Física de Berlín. A partir de que lo presenta en esta Sociedad de Física, es que tiene un éxito y una trascendencia importante y se empieza a difundir. Aquí nosotros podemos notar algo muy importante. Este es un mango, que seguramente era de madera. Esta es un palillo, que seguramente era de metal, y nosotros vemos una estructura metálica con una lente en un ángulo muy específico. Ese ángulo oscilaba entre 15 y 45 grados. Pero nosotros podemos notar que no hay una fuente de luz. Es decir, cuando él crea el oftalmoscopio en 1850, hay que recordar que no había bombillas eléctricas, no había fuente de luz. Entonces él empleaba una luz indirecta, generalmente proveniente de una vela, para poder ver el fondo de ojo a través de esta estructura. Así de básico, así de elemental, era como realizaban la exploración en aquellos años. Ya por ahí de 1910, 1920, cuando ya se crea la difusión de las bombillas eléctricas y la electricidad, comenzamos a ver este tipo de oftalmoscopios. Este tipo de oftalmoscopios nosotros observamos que tiene una estructura ergonómica similar a la que usamos los oftalmólogos para revisar a los pacientes, como es en la lámpara de hendidura. Tiene una mesa de exploración, el paciente se sienta uno al frente del explorador, y nosotros vemos que aquí hay una fuente de luz y el explorador podía ver el fondo de ojo a través de un aparato que seguramente tenía una óptica similar a la del oftalmoscopio directo, pero era mucho más complejo. Obviamente esto dista mucho de ser un aparato portátil como los que conocemos actualmente, pero les permitía a los oftalmólogos ver el fondo de ojo. Esta es la evolución de mediados de 1800 a principios de 1900. Se considera que con el nacimiento del oftalmoscopio nace la oftalmología. ¿Por qué? Porque hasta el momento en el que nace el oftalmoscopio nosotros podemos ver con mayor detalle, con mayor exactitud el ojo humano, su interior, y podemos
definir algunas estructuras que nos permiten valorar si hay o no patología en el globo ocular. Recos, que era un fabricante, él no era científico, él era un fabricante, pasa como sucede actualmente, como pasa con Bill Gates o Steve Jobs. Ellos no son los genios detrás de las estructuras que conocemos como es IBM o Apple, sino que Recos, que no era científico, fabrica el oftalmoscopio de Helmholtz y él extiende su uso a Alemania y Holanda. Helmholtz es muy importante, pero sucede que nada nos recuerda a él, pero sí a Recos, debido a que precisamente una de las estructuras del oftalmoscopio se conoce como disco de Recos. Esta es la conformación de un oftalmoscopio actual, que es como este que nosotros podemos ver aquí, y está formado por una fuente luminosa, que ya es una fuente luminosa muy pequeñita, no como aquel foco que hemos visto en la diapositiva anterior, que hacía que tuviera que estar el paciente sentado frente a nosotros para poder ver el fondo de ojo. Una superficie reflectante, que es el espejo que precisamente platicábamos, y una fuente, un disco de enfoque, que tiene varios lentes con diferentes graduaciones y nos permiten enfocar, clarificar cómo nosotros vemos el fondo de ojo, que se conoce precisamente como disco de Recos. Entonces, si se fijan dentro de la estructura, al único que recordamos es a la persona que lo fabricó y lo distribuyó, que es Recos. Pero de Helmholtz nadie se acuerda más que yo. Muy bien. ¿Cómo está constituido un oftalmoscopio indirecto? Básicamente, todos los oftalmoscopios indirectos están constituidos igual. Podemos llamarle a esta una cara anterior y a esta una cara posterior. En la cara anterior, nosotros vamos a encontrar generalmente un selector de filtro y un selector de diafragmas. En el selector de filtro nosotros vamos a encontrar diferentes luces, como puede ser la luz aneritra o la luz verde, la luz cobalto o la luz azul, y un filtro para que la luz no sea tan intensa. En el selector de diafragmas nosotros vamos a encontrar diferentes aperturas, una apertura muy pequeñita para cuando vamos a hacer una exploración con pupila no midriática, una apertura más grande para cuando vamos a dilatar la pupila, cuando vamos a hacer una midriasis medicamentosa, una hendidura que nos sirve para ver relieves y una estructura que tiene una especie de mira para poder hacer unas mediciones y poder comunicar los hallazgos que nosotros tengamos en la exploración. En la cara posterior nosotros vamos a encontrar un cojín de apoyo ciliar, un orificio de observación que es a través de que el observador, es decir, el examinador, el médico, va a observar el fondo de ojo, y el disco de Recos, que el disco de Recos es este disco que está aquí y nos permite hacer un cambio en el enfoque para poder clarificar la imagen que nosotros estamos viendo. Esta estructura, que es una estructura óptica, va a estar unida a un mango, y este mango va a tener una fuente de poder que generalmente va a estar constituida por pilas de las normales, de las alcalinas, o pilas recargables, y un reóstato que nos va a permitir prender o apagar nuestro oftalmoscopio. Básicamente esas son todas las estructuras que tiene el oftalmoscopio. Aquí quiero hacer hincapié en esta estructura que se llama cojín de apoyo ciliar. Cuando nosotros vamos a observar un fondo de ojo, este cojín de apoyo ciliar se llama así porque tiene que estar apoyado precisamente en la ceja. El oftalmoscopio no nos sirve aquí, no nos sirve aquí, no nos sirve aquí. El oftalmoscopio tiene que estar apoyado en la ceja del explorador. Por eso tiene el cojín de apoyo ciliar. Para las personas que usamos lentes, porque tenemos alguna metropía, entonces el cojín de apoyo ciliar tendrá que estar apoyado en la mica del lente que estemos utilizando para el ojo explorador. Esta sería la técnica correcta de oftalmoscopía que ahorita vamos a explicar con un monitor, cómo es que se realiza adecuadamente. Tomando en cuenta la imagen que nosotros estamos observando aquí, lo primero que tenemos que saber es cómo tomar nuestro oftalmoscopio. Nosotros vamos a tomar el oftalmoscopio con nuestros dedos meñique, anular y pulgar. Vamos a tomar, así como estoy yo tomando, lo que es el mango del oftalmoscopio, y con nuestro dedo índice vamos a tocar el disco de Recos. Esto es para que nosotros podamos movilizar precisamente el enfoque del disco de Recos. Con nuestro dedo medio. Con nuestro dedo índice, nosotros lo vamos a utilizar, como podemos observar aquí en la imagen, para apoyar nuestro dedo medio sobre la mejilla del paciente. Esto nos va a dar estabilidad para que nosotros podamos observar con mayor detalle y exactitud
las estructuras que queremos observar dentro del fondo de ojo. Entonces, nuevamente, con nuestro dedo meñique, anular y pulgar, tomamos el mango. Con nuestro dedo índice, el disco de Recos, y con nuestro dedo medio lo vamos a utilizar como apoyo sobre la mejilla del paciente. Entonces, esta es la manera correcta de tomar el oftalmoscopio con la mano derecha. Ahora, con la mano izquierda, esta sería la manera correcta. Hay que recordar una regla. Cuando nosotros vamos a explorar el ojo derecho del paciente, nosotros vamos a utilizar la mano derecha y nuestro ojo derecho. Si vamos a explorar el ojo izquierdo de nuestro paciente, nosotros vamos a utilizar la mano izquierda y ojo izquierdo. Entonces, ojo derecho, mano derecha, ojo derecho. Ojo izquierdo, mano izquierda, ojo izquierdo. Lo que nosotros vamos a hacer para poder explorar al paciente es que tenemos que estar muy cómodos. Nosotros, antes de revisar al paciente, siempre tenemos que buscar nuestra comodidad. No podemos estar brincando, no podemos estar teniendo posiciones anómalas para explorarlo. Tenemos que buscar una ergonomía adecuada para hacerlo. Como yo soy un poco alto, lo que voy a hacer es que le voy a pedir al paciente que vea un punto fijo hacia arriba, hacia el techo. Cuando el explorador es un poquito más bajito, bueno, pues probablemente le pida que vea al frente. En este caso yo le voy a pedir que vea hacia arriba. Una vez que vea hacia arriba, yo voy a tocar con la mano contraria a la que voy a explorar el hombro al paciente, así yo no voy a perder la dimensión de mi posición en relación a él. Mi paciente se encuentra en esta posición y yo me voy a ubicar aproximadamente a 45 grados del eje medio de mi paciente. Y voy a tocar, como platicaba, el hombro del paciente. Obviamente antes tengo que explicarle, voy a revisar el ojo y voy a tocar su hombro. Le voy a pedir que vea un punto fijo al frente. Voy a prender obviamente mi oftalmoscopio. Esto se hace con el reóstato, que es precisamente, habíamos visto, esta estructura que está aquí, y esta estructura le da una cantidad diferente a la luz que nosotros queramos usar. Nuestro disco de Recos lo vamos a poner en 0, y a partir de ahí vamos a tener la posibilidad de movilizar para poder enfocar. Una vez que yo me coloco en esta posición, voy a asomarme y, como les decía, voy a pegar el cojín de apoyo ciliar a mi lente o en su caso a sus cejas y voy a buscar un reflejo naranja, que es el reflejo pupilar. Una vez que yo tengo el reflejo pupilar ubicado, me voy a acercar y mi dedo medio, si se fijan, me sirve como tope para asentarme en la mejilla del paciente y entonces poder buscar las estructuras que yo deseo observar. En este caso busco el nervio óptico y posteriormente busco el resto de las estructuras. Cuando no veo claro, entonces tengo la oportunidad con mi dedo índice de mover el disco de Recos hacia un lado o hacia otro para enfocar. Posteriormente me retiro y hago lo mismo del lado contrario. Cuando nosotros hacemos esta técnica de exploración, hay que practicar. Seguramente ahora, en los tiempos nuevos, tendremos que utilizar un cubrebocas, tanto el explorador como el paciente, porque el acercamiento que tenemos es bastante importante. El primer médico, que es el doctor Lee, que detectó la enfermedad que actualmente conocemos como el COVID-19 por SARS-CoV-2, fue precisamente un oftalmólogo chino, que por desgracia falleció a consecuencia de esta infección, y él fue el primero en reportar esta infección en una serie de pacientes que él empezó a tener en su consulta oftalmológica. Por desgracia, por el estrecho contacto que tenemos los oftalmólogos por este tipo de exploración con los pacientes, somos muy susceptibles de tener alguna contaminación por el virus, por lo cual es muy importante que, aunque en esta plática yo no estoy utilizando cubrebocas, mi asistente tampoco lo está empleando, ustedes tengan en consideración que lo van a tener que utilizar seguramente y el paciente tendrá que utilizar también su protección correspondiente. Es muy frustrante para nosotros como médicos generales al principio, cuando empezamos a hacer esta práctica, porque lo único que encontramos cuando vemos es un color naranja y vemos algunos vasos y no vemos ninguna estructura. Esto sucede porque cuando nosotros utilizamos el oftalmoscopio directo, que es precisamente este equipo, el oftalmoscopio directo únicamente nos da una porción muy pequeña de esto que es el fondo de ojo. El fondo de ojo, que es el polo posterior del globo ocular, va a estar constituido por el nervio óptico, la cabeza del nervio óptico,
la emergencia de los vasos sanguíneos a partir de la excavación del nervio óptico y por la mácula. Sin embargo, nosotros no alcanzamos a ver esta imagen. Cuando nosotros hacemos una oftalmoscopía directa, jamás vamos a ver esta imagen. Entonces suele ser muy frustrante para el médico en ciernes, para el estudiante, para el residente, el interno, que está tratando de ver esta imagen y pues no logra verla, ¿no? Entonces dice, no, pues es que esto no funciona. Por eso muchas veces vemos los oftalmoscopios arrumbados en la pared del consultorio y nadie los utiliza. Es muy importante que sepamos que el oftalmoscopio directo únicamente nos va a permitir ver aproximadamente 10 grados de visión. ¿Qué representa esto? Aproximadamente lo que ocupa o lo que abarca el nervio óptico. ¿Qué significa? Que si nosotros entramos con el oftalmoscopio directo, probablemente lo único que podamos ver sea esto. Y esto desde el punto de vista clínico probablemente no nos diga nada, porque nosotros queremos ver el fondo de ojo completo. Bueno, pues no se puede. ¿Cómo nosotros podemos analizar el fondo de ojo que nosotros queremos ver? ¿Qué es este? Bueno, cuando nosotros entremos y veamos esa pequeña porción, lo que vamos a buscar son precisamente los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos emergen a través de la excavación del nervio óptico dicotomizados, es decir, se van dividiendo de dos en dos. Y esto genera estas divisiones. A estas divisiones yo les he llamado flechas. De tal manera que si ustedes encuentran, por ejemplo, en esta porción, estos vasos sanguíneos, lo único que tienen que hacer es seguir la flecha y van a llegar al nervio óptico. Una vez que ustedes ubiquen el nervio óptico y analicen sus características, que es el color, los bordes y la excavación, entonces se van a desplazar temporalmente porque el nervio óptico se encuentra nasal, es decir, dirigido hacia la línea media. Entonces se van a desplazar temporalmente y van a encontrar la mácula. Y a la mácula hay que buscarle que tenga precisamente una coloración amarillo-naranja fuerte y un reflejo puntiforme en el centro que se considera como reflejo foveal. Vamos a analizar también, en cuanto veamos los vasos sanguíneos, bueno, la emergencia de los vasos. La emergencia de los vasos tiene que estar nasalizada, es decir, generalmente la arteria central de la retina y la vena central de la retina se ubican en una posición nasal hacia la nariz. Y vamos a ver las arcadas vasculares. La relación entre las arterias y las venas es de 2 a 3, es decir, las venas son más gruesas que las arterias. Por lo cual podríamos decir, esta es una vena y esta es una arteria. Y eso es lo que nosotros vamos a analizar en general en el fondo de ojo. No hay que desesperarse, esto es un proceso de práctica, hay que practicar, 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 y como les decía, no buscar de inicio ver esta imagen, nunca la van a poder ver así, sino lo primero que tenemos que hacer es entrar, buscar vasos sanguíneos, seguir las flechas, llegar al nervio óptico y entonces analizar todas estas estructuras que nosotros acabamos de ver. Muchas gracias.